Ya estamos listos para esta edición de Mercado Global. Paula Comandari en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Increíble, gracias por venir, Oye, Paula. no, pero es que es rico este 24. Es súper ajetreado, pero uno se imagina, Espérate, proyecta. Llegaste más tarde que yo. ¿Hay autos o no? ¿Ah? ¿Hay gente en la calle? Hay súper pocos. Hay súper poco movimiento, me llama la Encuentro que atención. desde el lunes hay poca. Hay pocos autos y eso es rico también porque uno anda menos nervioso, menos estresado. Pero te digo que obviamente uno tiene muchas cosas que hacer durante este 24, los últimos regalos, ponerse de acuerdo, cocinar, qué sé yo. Pero me imagino las 11 de la noche como un momento familiar, de conversación, Es una buena perspectiva. un buen momento. Con Me optimismo. gusta este 24. Con este optimismo iniciamos Mercado Global. El nuevo programa Santander Rewards. Interwings, el mayor distribuidor de sistemas mototurbo de Latinoamérica, vuelve al 13, Año Nuevo Torre Entel 2026. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Navidad segura en él. Y Visa Corporate. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. Bueno, ¿sí? sí, que tantos temas que hay que mirar, ¿no? Pero voy a partir por el mercado bursátil, porque hay cierto optimismo. Las acciones estadounidenses, las más importantes del planeta, rondan máximos históricos antes de Navidad, con el inicio de un periodo estacionalmente fuerte para este rubro. Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios después de que la fortaleza de las acciones tecnológicas impulsara el índice a un récord en la bolsa de Estados Unidos. Así es, dice Bloomberg que los operadores confían en que el año pueda terminar bien con el inicio del rally de Navidad, lo que podría contribuir a las ganancias de aproximadamente el 17% del índice de referencia estadounidense este 2025. Los inversionistas se muestran optimistas ante una economía estadounidense que continúa superando las expectativas, lo que respalda las perspectivas de ganancias para el próximo año. Claro, al mismo tiempo, los mercados monetarios aún prevén margen para al menos 2 recortes de tipo de interés por parte de la Reserva Federal en 2026. Este también ha sido un tema súper importante, ¿eh? El de los recortes, si van a pasar o no, en un contexto que podría impulsar una gama más amplia de acciones, incluso mientras persisten las preocupaciones sobre la valoración de las acciones tecnológicas líderes. Las últimas sesiones sugieren que el viejo pascuero aún podría llegar, escribió Ipek Oskardeskaya, analista de Swissquote. Después dice, la realidad, eso sí, podría ser más dura. El oro y la plata extienden un repunte récord a medida que la escalada de tensiones en Venezuela impulsa la demanda de activos refugio. Otra palabra clave. Otro concepto del año. El oro ha subido más del 70% este año y la plata ha subido cerca del 150%, lo que encamina a ambos a su mejor rendimiento. Desde 1979 esas inversiones son parte de la noticia del día. Revisamos la prensa internacional. Financial Times. Oye, como ando como en esta onda optimista, me gustó esta nota del Financial Times. A ver. Mira, dicen que casi todas las mañanas de los últimos 5 años, un señor llamado Ronnie Tabash ha abierto las puertas de su tienda, una tienda de recuerdos de su familia en Belén, a pesar de saber que no vendría nadie a su clienta, que no aparecería ningún cliente. Esto primero por el COVID y luego por la guerra en Gaza, que detuvieron casi por completo el flujo de turistas a la ciudad palestina. Qué buena historia. Pero ahora, Ronnie espera que las dificultades finalmente comiencen a aliviarse. A principios de este mes, el pueblo venerado por los cristianos como la cuna de Jesús encendió su gigantesco árbol de Navidad por primera vez desde que comenzó la guerra. Y tras 2 años de ausencia, se reanudarán las celebraciones públicas. ¿Qué me dice? Encontré muy linda esta noticia. Por tradición, dice Ronnie, todos los días he abierto la tienda con esta extraña sensación, eso de saber que nadie va a entrar. Lo dice sentado en un café junto a la famosa plaza del Pesebre de Belén, pero lo que siente ahora es una cosa muy distinta. Dice que la vida vuelve poco a poco y esto es lo que me da fuerzas para seguir adelante. Las autoridades de Belén decidieron restablecer las festividades navideñas que en años anteriores atrajeron a miles de personas a la ciudad ubicada en la cima de una colina en la Cisjordania ocupada, después de que una frágil tregua negociada por el presidente estadounidense Donald Trump detuviera la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, que es el otro territorio ocupado, palestino. Claro, sí. y también ocupado. Muy cerquita a todas estas partes, ¿no? Y las celebraciones muy cerca de la franja, ¿no? Las celebraciones comienzan con ahí en la antigua Cisjordania, con el encendido del árbol y también incluyen
un mercado navideño y procesiones en las que participa toda la comunidad local. Carmen Gataz, jefa de Relaciones Públicas del municipio de Belén, dijo que la reanudación de las celebraciones después de 2 años de luto pretendía ser un mensaje de que la ciudad, que tiene una considerable población cristiana propia, sigue siendo un faro de esperanza, de luz y de paz. Hay una buena parte de la inmigración de la colonia palestina en Chile que viene de Belén, cuyo origen es Belén. Así que les hace más sentido también esta historia que está en el Financial Times. The Wall Street Journal. La economía estadounidense sigue avanzando a pesar de los shocks comerciales y de inmigración de 2025, desafiando las expectativas generalizadas de una desaceleración o incluso, lo que se ha hablado mucho, de una recesión, y supera así a otros países desarrollados. Una razón importante es que los estadounidenses siguen gastando a pesar de su perspectiva pesimista sobre la economía, su persistente enojo por los altos precios e incluso la desaceleración del mercado laboral. La enorme inversión empresarial en centros de datos y otros elementos necesarios para la carrera de la inteligencia artificial también contribuye a explicar el crecimiento de esta economía. La inversión en inteligencia artificial y el consumo de los hogares, en particular de los estadounidenses con mayores ingresos, representaron casi el 70% del crecimiento en el tercer trimestre, dicen los economistas de RSM después del informe del Producto Interno Bruto del tercer trimestre que se emitió ayer. A menudo hablamos de que la economía estadounidense de 30 billones de dólares es una bestia dinámica y resistente, y los datos del Producto Interno Bruto del tercer trimestre no fueron una excepción. Eso lo dice el economista Joseph Brusuelas. La economía estadounidense ha desafiado muchas de las sombrías predicciones de principios de este año. Y las promesas de aumento de aranceles y el freno a la inmigración hicieron que muchos economistas recortaran drásticamente sus previsiones de crecimiento económico y las elevaron para la inflación y el desempleo. A principios de abril, tras el anuncio de Trump de sus aranceles del Día de la Liberación, el 2 de abril de este año, sobre una enorme cantidad de importaciones, los mercados bursátiles y de bonos se tambalearon y los economistas encuestados por el Wall Street Journal elevaron su estimación de probabilidad de recesión en los próximos 12 meses al 45%, desde una cifra que rondaba el 22% en enero. Claro, para que todos los que tenían ese escenario más negativo, más pesimista, bueno, se equivocaron con los aranceles de Donald Trump porque no produjo el impacto que se pensó en un inicio y se hizo que se echara marcha atrás todas esas políticas más extremas. Ahora, lejos lo que más empujó el crecimiento fue el consumo en Estados Unidos. El reportaje es del Wall Street Journal. Bloomberg. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia dice que utilizará poderes de emergencia para aumentar los impuestos a los ciudadanos más ricos del país, así como al sector de servicios financieros. El gobierno está decretando un aumento en la tasa máxima del impuesto a la riqueza de 1,5 a 5% y también reduciría drásticamente el umbral a partir del cual se paga. Los números no han cambiado respecto de las tarifas que el gobierno envió en un proyecto de ley al Congreso este año, que los legisladores, ojo, rechazaron. El recargo a las empresas de servicios financieros se triplicará hasta llegar al 15%, dice Petro en una presentación. El gobierno declaró una emergencia económica esta semana, señalando que estaba justificada por una posición fiscal tensa, la necesidad de un mayor gasto en atención médica y seguridad, y también el rechazo del proyecto de ley fiscal. Esta declaración permite al gobierno aumentar los impuestos sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, las emergencias económicas suelen reservarse para crisis como terremotos y pandemias, y es posible que la Corte Constitucional del país la revoque, lo que significaría una derrota absoluta del gobierno de Gustavo Petro. Bloomberg tiene el detalle. Mercado Global. Tele 13 Radio. Andrea Rivera y el resumen de las noticias en esta edición de Mercado Global. En Tele 13 Radio, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, calificó como una buena noticia para el país el precio del cobre en torno a los $5 y dijo que impacta directamente los ingresos al Estado por la vía del royalty minero. Villarino explicó que el actual valor del metal rojo se relaciona por la mayor demanda estructural en materia de electromovilidad, el impacto que tuvo la paralización de 3 yacimientos mineros en el mundo y la discusión de aranceles por parte de Estados Unidos. Joaquín Villarino destacó la cartera de inversión de $100.000 millones en proyectos mineros e indicó que estas son decisiones que los inversionistas toman en base a la demanda sólida por cobre, los buenos precios y que independiente del ciclo electoral es porque se despejaron una serie de temas como el royalty minero y la discusión constitucional.
La expareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, realizó una reflexión sobre la figura de primera dama, un rol institucional que ella le puso fin. En su red social, Karamanos afirmó que parece todo un dilema el de Pía Adriasola, la esposa del presidente electo José Antonio Kast, de salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, dijo, llena el vacío dejado por reinados. La Contraloría General de la República detectó una falta de evidencia para validar estados financieros de 73 entidades públicas. Según el ente fiscalizador, hay involucrados 15,9 billones de pesos en recursos, por lo que dispuso acciones disciplinarias, las que consisten en 27 sumarios, 10 procedimientos internos y 10 remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de petróleo. La nueva normativa permite perseguir judicialmente a opositores, empresarios y ciudadanos que respalden sanciones o colaboren con acciones internacionales contra el sector petrolero venezolano. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global.